Muy, pero muy buenas noches, Dios te bendiga, amigo, amiga, hermano que estás allí mirando por primera vez o hermanos que nos siguen. Como todos los miércoles seguimos aquí por Alma TV, como siempre digo, con invitados de lujo, invitados de honor, pastores, amigos reconocidos. Y hoy, como todos los miércoles, gracias le damos a Dios porque podemos estar aquí, saliendo en vivo. Y bueno, y también está estamos con la pastora. Buen día, pastora. Buenas noches, pastora. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Dios le bendiga a todos los oyentes. Un gusto de nuevo poder, la mala costumbre, de hablar y hablar y hablar. Un gusto para todos los que nos están mirando. Que Dios los bendiga, que este programa pueda ser de mucha bendición para tu vida. Y como siempre decimos, ¿no? Es un testimonio donde Dios hace obras, hace milagros. Y hoy tenemos, como dijo el pastor, un invitado muy, pero muy especial. Pastor querido, vamos a hablar de todo lo que tu corazón quiera abrirse, ¿sí? Y sobre todo tu testimonio de vida, así que empezar a recordar todo ese amor que Dios te ha dado por primera vez. Y bueno, eso es lo que vamos a transmitir. Y antes de todo, les quiero dar un abrazo grande, un saludo muy grande a todos los televidentes que nos están siguiendo desde distintos países. Un abrazo grande. Gracias por las palabras que nos mandan. Gracias, muchas gracias. Y todos los que quieran ayudar y todos los que quieran ser parte de este programa, bueno, se pueden comunicar con nosotros o mandarnos, ya saben, Messenger o un mensajito privado. Y nosotros vamos a estar a la brevedad contestando. Todos los que nos pidieron oración, semanalmente Dios está obrando. Y gracias por mandarnos los testimonios también de saber cómo Dios está obrando en cada familia, en cada vida. Así que bueno, desde ya les estoy diciendo, no se vayan a dejar de no estar conectadísimos con nosotros. Pastor Videla, bienvenido, Dios te bendiga. Un gusto y un placer poder estar con ustedes este tiempo. Yo creo que es maravilloso poder compartir este tiempo glorioso con cada persona que está del otro lado y será bendecida, ¿no? Amén. Será impartida en este día. La verdad que es un honor para mí poder estar por primera vez aquí en Alma TV. Es un honor poder compartir este tiempo maravilloso. Yo creo que el Espíritu Santo hoy va a hacer algo maravilloso en las vidas, en la gente que está del otro lugar, personas que quizás necesitan una palabra de aliento, una palabra donde los conforte, los bendiga, y que, bueno, el testimonio que el Señor ha puesto en mi corazón para poder compartir con la gente, yo creo que va a ser de mucha bendición, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Hoy un placer también tenerte con nosotros. La amada audiencia también va a estar conociendo, el pastor es Matías Videla, de la zona de Loncham. Zona sur, yo vivo en Gleu, el ministerio nosotros tenemos en Alejandro Cor, estamos en diferentes partes de la zona sur, estamos compartiendo la palabra, estamos en Bursaco, estamos en Gleu en 2 lugares, estamos transmitiendo el mensaje del Señor, gracias al Señor estamos viendo la mano de Dios. Qué tremendo, pastora. Qué lindo, estos días estuvimos recibiendo mensajes. Quiero mandarle un saludo a una hermana de Bolivia que siempre nos dice, tenemos una hermana boliviana acá en la iglesia, ¿no? Y que apenas empieza el programa, ¡pum! Pasámelo, pastor, pasámelo, porque mi prima me dice, por favor, mandámelo urgente. Así que todos los miércoles sale acá a las 9 de la noche el programa y llega a Bolivia a las 9:05, ya lo están viendo en Bolivia. Wow. Una bendición, mandamos un beso grande, un abrazo, gracias por los saludos, gracias por las oraciones. Gracias, Marga, que Dios te bendiga. Y bueno, y a todos los amigos y hermanos que nos están llamando de diferentes lugares, diferentes países, es una bendición poder compartir, ¿sí? Así que, pastora... También, ¿no? Añadir a todos los que están orando diariamente por este programa, para añadir también ese agradecimiento a todos los hermanos, las hermanas que nos están apoyando en oración y que es el equipo que trabaja con nosotros también. La verdad que qué lindo es poder agradecer sabiendo de que no estás solo. Nosotros no nos sentimos solos, así que bueno, quiero que tampoco vos te sientas solo donde te encuentres y pueda ser hoy de bendición. Pastor Matías, vamos a comenzar Sí. con las preguntas.
Preguntas y respuestas. Respuestas, exactamente. Después levantamos la ofrenda, diezmo. Sí. No. Pastora, todo suyo. Pastora, a usted es la que le encanta hacer las preguntas. Wow. Entonces, para este lado. Pastor querido, contanos. Sí. Vos naciste en un hogar cristiano. ¿Cómo fue? Si tus padres fueron cristianos, Sí. o conociste en grande, en adolescente. Contanos. Más o menos un poquito de mi historia, de lo que el Señor ha hecho. Yo vengo de una familia que no es cristiana en sí, sino que mi madre, a la edad de 3 años que yo tenía, mi madre sufría de diabetes fulminante, una diabetes que llevaba para la muerte su vida. Y ella, con todo el dolor en su corazón, porque me tenía a mí, que soy el más chico de todos en mi familia, y como era tan chiquito, ella le pedía a Dios un milagro, ¿no? Un milagro creativo, un milagro maravilloso. Entonces, al pasar por una iglesia allí en Gleu, dice que yo era chico y yo la impulsaba para meterse a la iglesia. Ella, ya sabiendo lo que le iba a pasar luego de un tiempo, ella se queda por 7 días en una campaña, y el último día de terminar la campaña, Dios la sana completamente. Dios la sana completamente, Dios hace un milagro creativo en ella, y Dios la sana de una manera poderosa y maravillosa. En ese momento yo obviamente era chico, no conocía a Dios ni nada por el estilo. Mi familia tampoco conocía del Señor. Su estilo de vida empezó a cambiar, el estilo de vida de mi madre empezó a cambiar, y ahí nosotros podemos tener una relación con el Señor. Pero lo que me sucedía a mí era algo diferente, porque yo sufría de una enfermedad, sufría de algo que es como... Yo era una persona autista. Era un chico autista. Y cuando el Señor me toca, teniendo más o menos 12 años, teniendo una experiencia sobrenatural en mi hogar, Él me sana por completo. Yo tenía todo para ir a un colegio diferencial, tenía todo para ir a un colegio especial, ¿no? Entonces, yo al pasar el tiempo tengo un encuentro sobrenatural con el Señor a partir de los 12 años más o menos. Yo siento al Espíritu Santo, porque imagínense, yo tenía tanta soledad, tanta tristeza en mi corazón, yo tenía en mi alma tanta amargura dentro mío, que el Señor me visitó en mi hogar, en mi cuarto, estando las puertas cerradas. Esto es lo más impresionante, que las puertas estaban cerradas, pero Él no le importó eso, Él entró ahí, porque Él no tiene límite, Él es un Dios sobrenatural. ¿Por qué te sentías, pastor, así? ¿Por qué sentías esa soledad? ¿Por qué era eso? Yo creo que hay algo que muchas veces nosotros pensamos que la droga, la delincuencia, es lo más grave que la persona puede llegar a tener. Pero yo creo que lo que me pasaba a mí era mucho más grave que la droga, que el alcohol. Era un vacío que no lo podía llenar con nada. Era un vacío dentro mío que me llevaba a una depresión, me llevaba a querer quitarme la vida, me llevaba a querer destruirme. ¿Por qué? Porque no me sentía valorado, amado, no me sentía con ese amor que yo necesitaba. Por eso yo estaba como perdido dentro de la iglesia, porque aunque mi madre iba a la iglesia, aunque mi madre tenía una experiencia con Dios, yo todavía, a partir después de los 12 años sí, pero anteriormente yo me sentía como que iba solamente porque mi madre iba. Entonces, ¿en el colegio cómo la pasabas? En Mal. el colegio obviamente muy mal, porque no tenía amigos, no tenía personas que puedan. ¿Por qué? Porque tenía una baja estima, tenía una soledad tremenda en mi corazón. Entonces cuando Él entra a mi vida, empieza a cambiar todo. Estando en mi cuarto, yo siento a una persona, porque yo me acuerdo que ese día estaba llorando, y decía, Señor, ¿cómo puede ser? Porque empecé a orarle al Dios de mis padres, empecé a experimentar el orar al Dios de mis padres. Yo no lo conocía, yo no tenía un encuentro, y hay mucha gente que le pasa eso, mucha gente que
saben que es el Dios de su mamá, el Dios de su papá, el Dios de su pastor, pero nunca tuvieron una experiencia con el Señor para poder cambiar totalmente su vida. Y yo estando en ese cuarto empecé a sentirme solo, mal, con una amargura terrible en mi corazón y empecé a orarle a ese Dios en mi mente porque cada palabra que salía de mi boca no salía bien, no podía hablar bien. Entonces empecé a orar en mi mente a ese Dios que mi madre servía. Entonces empecé a pedirle que Él sea mi amigo, que Él sea mi compañero. Yo me sentía muy solo, me sentía muy triste. Entonces, cuando empiezo a orar así en mi mente, hay gente que piensa que Dios no lo escucha en su mente, pero en su mente también Dios nos escucha. Entonces, estaba ahí orando en mi mente y en eso estaba como todo oscuro, mi pieza. Empiezo a sentir a alguien que estaba en mi cuarto. Empiezo a sentir a una persona que estaba caminando en mi cuarto, que yo no la podía ver, pero sentía su presencia. En eso yo estaba sentado en mi cama y yo siento de que el colchón al lado mío se me empieza a hundir, como que alguien se sentó al lado mío. Empiezo a ver, sentir eso, que el colchón se hundía. Y cuando siento eso, siento la compañía de alguien. Y me dice el Señor, ese era tiempo para callar, ahora es tiempo para hablar mi palabra. Y empiezo a hablar como le estoy hablando ahora, medio difónico ahora, pero Dios es el que tiene poder, el que hace todas las cosas nuevas. ¿Qué te decían los médicos o qué opinabas vos? Porque seguramente estuviste pasando Sí. por un montón de médicos. Sí, yo iba con foniatra y me acuerdo que en ese tiempo, en ese lapso, mi doctora quedó embarazada, entonces no me podía atender, me atendía acá en Adrogué. No me podía atender porque en ese lapso quedó ella embarazada y no sé por qué causa no seguí yendo. Al volver, esta doctora se sorprende porque yo hablaba bien, tenía reacciones bien, yo ya pronunciaba otras palabras que yo la tenía acá en mi mente, pero no la podía alargar por mi boca. Entonces Dios hizo de que de mi mente pueda alargar esas palabras y pueda hablar como ahora estoy hablando. Y miren lo loco de todo esto, que hoy estoy hablándole a mucha gente que está del otro lado, que estuvimos haciendo programas de radio mucho tiempo también en diferentes lugares. Es algo impresionante lo que Dios hace. La verdad, ¿no? Dicen que, bueno, 12 años es un niño, a los 9, a los 8, ¿sí? No hay edad. Claro. No hay edad, No hay edad para creer en Dios. Amén. Y yo creo que ese momento, bueno, fue el que te cambió la vida. Amén. ¿No? Esa experiencia sobrenatural hizo que yo pueda ver cosas que no podía entender o ver nuevamente, ¿no? Experiencias, después tuve experiencias sobrenaturales con Él. ¿Sabe? Muchas veces me quise apartar de Dios, muchas veces me quise alejar de su presencia, muchas veces quería perderme como... Claro, estaba en una etapa de juventud, en una etapa de que uno decide, ¿no? Que aún teniendo esa experiencia, no basta quizás. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que introducirse más en la vida de la persona. Entonces, y afirmarse, ¿no? Muchas veces las corrientes del mundo nos lleva y nos quiere atrapar y nos quiere alejar del propósito de Dios. Y ¿sabe lo que a mí me acontecía y quiero contarle a la gente? Que yo me quería apartar de Dios, ya no quería seguir a Dios. Pero había algo dentro mío, era como Jeremías que decía un fuego, algo dentro mío que me decía, no, este no es tu lugar, no, para esto yo no te llamé. Y había algo que yo estaba reunido con jóvenes y por ahí estaban tomando, fumando y todo, y en el lugar ya no me sentía bien, ya había algo en mi vida, ya no estaba cómodo. Claro, porque cuando Dios tiene un propósito con una vida, de a donde está, Dios la va a quitar. Dios la va a sacar. Yo le decía, Señor, yo no quiero ahora, quería ignorarlo a Dios, porque en ese lapso de tiempo, ponerle a los 14 años, 15, falleció mi papá. Me dolió tanto eso, que me causó una herida dentro mío. Eso hacía de que yo me aparte de Dios y no querer seguir hacia adelante, siendo de que mi padre murió a una edad
avanzada edad. Pero yo no entendía, aunque Dios me había mostrado que Dios se lo iba a llevar en un encuentro, yo no entendía por qué. Entonces, eso me causaba un dolor en mi alma. Me causaba un dolor. Y quizás hay gente del otro lado que, aunque conocen a Dios, aunque tuvieron una experiencia con Dios, todavía hay cosas que hay que mejorar en la vida de la persona. Entonces, yo creo que es un proceso que nos lleva. Y sabe que cuando estaba apartado, que estaba lejos, parecía de Dios, había una voz interna de que me hablaba y me decía, yo estoy con vos. Yo no te llamé para esto, yo te llamé para otra cosa. ¿Sabe? Un día, yo le cuento a la gente, el día de ayer lo conté, me acuerdo, me puse los auriculares fuerte un día en el colectivo y digo, no predico más, no voy a servir más a Dios. Estaba enojado por situaciones que estaba viviendo. Y sabe que cuando me puse el auricular bien fuerte, hay gente que piensa que el Espíritu Santo te habla de afuera, pero no, el Espíritu Santo te habla de adentro y el eco hace que tus oídos escuchen la voz interna. Y sabes, yo tenía los auriculares bien fuertes y por ahí hay gente que se va a reír del otro lado y va a decir, a mí me pasó lo mismo, o quizás va a decir, yo quise ignorar a Dios y no pude. Yo quise, ¿por qué? Porque es más fuerte que usted, es más fuerte que uno. Como dijo Jeremías, dijo, me venciste, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. Entonces, qué maravilloso es saber y entender que este Dios, cuando tiene un plan con una persona, la va a cumplir, aunque se vaya a un extremo de la tierra. Y sabe que yo estaba con los auriculares queriendo ignorar a Dios, y sabe, apareció una voz dentro mío que tapó el sonido de los auriculares. Tapó el sonido. Y sabe, en el colectivo, quebrado totalmente por el Espíritu Santo, la gente no entendía lo que pasaba, la gente no comprendía lo que me estaba aconteciendo. Y yo quiero decirle a la gente que está del otro lado, que aunque quizás tengan debilidades en su vida y están en un proceso de cambio, Dios hará lo que tenga que hacer con esa persona. Amén. Porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios lo va a buscar, Dios lo va a atrapar, Dios será más fuerte que él. Y hoy me encuentro aquí predicando la palabra del Señor. Sin ningún problema, hablas tranquilo. Sí, ahora me tienen que callar. Qué tremendo lo que Dios hizo en tu vida, ¿no? Tremendo. Hoy en día también hay muchas familias que están pasando, personas que están pasando por la misma situación también, ¿no? Con sus hijos, con personas mismas también que son autistas. Claro. Pero Dios puede cambiar sus vidas. Dios lo puede hacer. Dios puede hacer un milagro creativo. Yo he orado por personas, por la gracia y la misericordia de Jesús, chicos que no podían hablar, chicos que no podían pronunciar palabras bien. Por la gracia del Señor, oramos y el Señor ha hecho milagros. He visto ciegos, mudos oír, mudos hablar, ciegos recobrar la vista. He visto milagros impresionantes. Y el Espíritu Santo, que Él es una persona maravillosa, la cual se presentó en mi hogar, en mi cuarto, y que de continuo se presenta con uno. Él es el que hace todas las cosas. Yo me quedé en eso, ¿no? Me quedé en el colectivo. Ahí yo me imagino, ¿no? Y como se están imaginando todos los que nos están mirando en este momento, el decirle, no quiero servir más a Dios, ¿no? Llega un momento en la vida, ¿sí? Que son tantas las puertas tal vez que se cierran y vos ya decís, basta, ya no quiero saber más nada. Pero también qué importante que es, porque yo creo que todos tenemos, Dios elige a todos. Sí. De ahí está el que realmente quiere escuchar. Amén. Porque hay mucha gente que dice, y bueno, pero ¿seré yo escogido? ¿Seré yo escogida? ¿Tendré algún llamado? Yo creo que Dios ama a todos sus hijos por igual. Y todos, y vos que nos estás mirando en este programa, queremos decirte esto, que sos una elegida, que sos un elegido y que hay propósito, siempre hay propósito, porque en este tiempo nosotros meditábamos, pastor también, que de qué valió, ¿no? De qué valió que Jesucristo haya derramado su vida, su sangre, todo,
y de repente no la están valorando, Claro. ¿no? Porque nosotros vemos que el decir, ¿no? Y el entender, decir, no quiero seguir más, no voy a seguir más, hasta acá llegué, Claro. hasta acá llegué. Hay momentos que son tremendos, momentos de que estás entre no poder salir del problema, de la dificultad. Hay mucha gente del otro lado que se encuentran cerrados, se encuentran como que todas las puertas se les cerraron, se encuentran que miran para un costado y ven problemas, se encuentran como que el enemigo lo ha sitiado de tal manera de que no pueden salir del problema, de la adversidad. Y muchas veces el enemigo intenta ahogar la palabra que un día Dios te dio. Intenta ahogar el propósito que un día Dios depositó dentro de tu vida. Como usted decía, pastora, todos tenemos un propósito, un llamado de parte de Dios. Pero, ¿sabe? El enemigo se encarga de poner sufrimiento, dolor, situaciones en nuestra vida para debilitar nuestra fe, para que nosotros tiremos la toalla, para que nosotros abandonemos todo, para que nosotros digamos, ya no quiero seguir adelante, ya no quiero. Pero yo tengo una palabra para esa gente, que aunque el diablo te pueda poner un cerco alrededor tuyo para no escapar por ningún lado, la palabra dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que aunque puso una muralla, nunca podrá poner un techo, porque eso te hará a ti conectarte con Dios. Cada situación que hemos vivido particularmente, siempre nos has conectado al Señor. Saber que cada problema que nosotros estamos atravesando, veremos la mano de Dios luego del problema. Me recuerdo que en el momento ese de que decía que no quería seguir más, porque yo tenía a mi hijo internado por un lado, a mi esposa internada por el otro. Estaba sufriendo diferentes situaciones, diferentes adversidades. Estaba a punto de perder mi trabajo, estaba a punto de perderlo todo. Y sabe, en esos momentos parece que la fe mengua, parece que el Señor se olvidó de usted, pero no es así. Te preguntaste, ¿dónde está Dios? Claro. Te preguntaste Sí, varias veces, sí, ¿no? varias veces. El que dice, el más ungido de todos, el que dice que no, está mintiendo. ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles, como esta pandemia que nosotros pudimos atravesar, hay gente que un ser querido se le enfermó, un ser querido, y dice, ¿a dónde está Dios? ¿A dónde? ¿Por qué no le guardó? ¿Por qué no le protegió? ¿Cuánta gente ha partido en esta temporada? Pero saber de que Dios está en el control es lo más maravilloso que podemos saber y entender. Nosotros tenemos que entender que la buena obra que Él comenzó, la va a terminar. Y qué maravilloso es eso. ¿Y recuerda usted un desierto que parecía que nunca iba a pasar ese desierto? ¿Cuál fue su desierto más grande? ¿Sería su problema más largo? Y que decía, no sé cómo salir, ya basta. Pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días. Tremendo. ¿Recordás algún episodio en tu vida, querido pastor? Recuerdo que en el momento donde más oraba, en el momento donde más buscaba, en el momento donde me encerraba por 5 días para ayunar, orar, en ese momento, porque hay gente que piensa que porque ora, ayuna, no le vas a acontecer problemas o situaciones, ¿o no? Entonces, usted fíjese cómo Jesús, cuando Él pasó por el desierto, que usted dice, Él pasó por el desierto y se encontró con el final, y el final estaba Satanás. Cuando nosotros estamos buscando más del Señor, siempre va a estar el enemigo ahí, a lo último, esperándote en el momento cuando más vulnerable te sientas. Cuando en el momento que más vulnerable sientas tu vida, te sientas más débil. ¿Por qué? Porque Jesús fue en el momento donde quizás tuvo la mayor hambre, en el momento donde tuvo el deseo de comer algo. Entonces Satanás le dijo, ahora aquí tienes una piedra, conviértela en pan. Entonces, en el momento donde nuestra carne es vulnerable, será en el momento donde Satanás entre para poder tentar nuestra vida y querer apartarnos del propósito. Lo que usted me decía, pastora, un desierto grave. Lo recuerdo un desierto de una enfermedad que estaba viviendo. Estuve 3 veces internado,
3 veces internado. En ese lapso de más o menos de 8, 7 meses, estuve internado 3 veces. En una casi pierdo un ojo. En ese proceso, los médicos no sabían lo que me estaba pasando. Los médicos no entendían, tenía dermatólogo, oftalmólogo, tenía infectólogo alrededor mío y no sabían lo que a mí me acontecía. Se me inflaba, estaba hablando con usted y se me inflaba la cara así de una. Impresionante. Y me hacían estudios de SIDA, de todos los estudios. Pero era algo espiritual, algo que estaba viviendo porque los médicos se sorprendían porque en los análisis no salía lo que estaba pasando, no salía lo que estaba aconteciendo. Entonces en ese desierto donde le contaba, mi esposa estaba internada de un lado, mi hijo estaba internado del otro, donde yo también estaba afectado en el problema económico porque al no ir 8 meses al trabajo me afectaba de que me decían que me iban a echar y todo por el estilo, imagínense. Estaba en proceso de construir mi casa, no la podía terminar. Estaba en un montón de situaciones y la peor situación era la enfermedad que tenía, que no sabía qué era. Yo estaba aquí y me descomponía. Me bajaba la presión de la nada. De la nada. Era algo ilógico lo que me acontecía. Estaba hablando con usted y de repente se me inflaba la cara y no sabía qué era. Los médicos se sorprendían. Entonces, en ese lapso de que yo me sentía como, yo no sé si hay alguien del otro lado que una vez se sintieron que se iban a descomponer. Bueno, yo sentía eso, pero todo el día. Qué tremendo, ¿no? Como el Tremendo. diablo quería perturbar tu vida, sí, tu día, matarme, tus claro. momentos, no te dejaba estar en ningún momento. Claro, tremendo. Yo Entonces, creo que es lo peor, ¿no? La agonía. claro. El saber, o estás vivo o estás muerto. No. La agonía es como el pip, Claro. pip. Un ¿No día, sabes cuándo va a terminar? un día me siento en la cama y como todo el enemigo me hablaba al oído, porque el tipo te predica. Entonces me hablaba al oído y me decía, ahora te vas a morir, y ahora qué vas a hacer, ahora qué vas a lograr. Bueno, en ese momento donde yo sentía que la muerte venía, en ese momento donde sentía que me iba a morir, había otra voz que me decía, yo estoy con vos, yo soy con vos, yo soy con vos, yo estoy contigo, yo te amo. Y el Espíritu Santo me hizo acordar el día que yo acepté a Jesús y me bauticé. El día que yo me bauticé fue un cambio también maravilloso. Pero el día que yo me bauticé, yo le dije, Señor, yo te voy a alabar por el resto de mi vida. Entonces, cual sea el problema, cual sea la adversidad, yo te voy a alabar. Entonces el Espíritu Santo me hizo acordar ese momento. Y cuando el enemigo me estaba hablando al oído, me decía, ya está, tú te vas a morir todo, empecé a alabar a Dios. Y empecé a decirle, Señor, gracias. Empecé a cantar esa alabanza que dice, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Empecé a alabarle a Dios. Y mientras me acostaba y sentía que me estaba yendo, yo seguía alabando, porque yo le dije, Señor, yo te voy a alabar hasta que me muera. No sé cuándo me voy a morir, pero te voy a alabar hasta que yo me muera. Y esos procesos, después me desperté tranquilamente y hubo una mejora, pero era un proceso que uno tenía que pasar terriblemente. Me acuerdo que antes de internarme la tercera vez, yo voy a comprar, y cuando voy a comprar en el reflejo del kiosco, en el reflejo, se hace como un espejo y yo me veo con un ojo menos. Me veo así. Qué con diablo un ojo. mentiroso. Claro. Y en la última vez que me interné, me dijeron que estaba a punto de perder un ojo. Fíjese las luchas, las situaciones, los problemas, pero saber que de todos ellos, la Biblia dice, Dios te va a librar. Y ese desierto parecía que no tenía escapatoria, parecía que no había solución. ¿Por cuánto tiempo fue esto? Fue un lapso de 8 o 9 meses más o menos. Casi un año. Casi un año. Imagínense, no era, porque uno se dice, no, estaba en pecado el tipo, estaba mal. Lo primero que claro, dicen. ¿vio? Entonces, Las malas lenguas, lo primero que Ah. dicen, el pastor estaba en pecado. claro. ¿Era pastor? No era No. pastor, era evangelista.
Y en ese tiempo el Señor no me usaba, predicaba así, pero cuando pasé el proceso, Dios me comenzó a usar en milagros extraordinarios, piernas crecer, paralítico levantarse, milagros sobrenaturales. Imagínense cuando mi pastor me dice, Dios te va a usar en milagros, señales, maravillas, muertos van a resucitar. A las 3 horas mi hijo cae internado. Claro, cuando tenés que pasar la Claro, prueba. tenés que pasar la prueba. Si querés esto, ¿no? Claro. Y mira el desierto que uno pasa a veces, que se pregunta, ¿qué pasó? Era el momento donde uno se encerraba, oraba, clamaba, buscaba. Voy a decir, ¿cómo puede acontecer? Y esto me hace ir a la palabra que Job era un hombre recto, bien, pero él tuvo que pasar algo. Me hace ver de José, porque hay gente que dice, no, si vos estás pasando algo, pastor, seguramente alguna te mandaste. No. La palabra habla de José, cuando José, él era un joven que hacía las cosas bien, trataba de hacer las cosas bien, y cuando la mujer se le propuso, él agarró y escapó. ¿Y qué pasó? Lo metieron a la cárcel. Y muchas veces nosotros, por hacer las cosas bien, vamos a sufrir, pero un tiempo solamente. Pero luego Dios nos dará la victoria. Así es, ¿no? ¿Cómo vemos que hay que pagar un precio? Hay que pagar un precio. Y si salís bien de ese desierto, de esa batalla, algunos quedan en el intento. Quedan ahí. Nosotros vemos diariamente, cuando estamos en este programa, cómo Dios va haciendo las cosas, y la verdad que en todos estos programas nosotros vemos la mano de Dios. Wow. Testimonios impresionantes como el de usted, pastor, y todos tuvieron que pagar un precio. Algunos se han apartado, otros han regresado, otro fue más difícil, más duro, pero Dios estuvo ahí. Siempre Dios Wow. está ahí. Creo que cuando vos le decís ya no doy más, ahí viene el socorro, ¿no? Claro. Yo lo que le quiero decir a la audiencia, que en esos momentos más difíciles, en esos momentos, yo no he sentido tanto la presencia de Dios como en esos momentos. Porque en esos Aleluya. momentos difíciles, me acuerdo que cuando sentía desmayarme, yo sentía que alguien me agarraba de la mano. Que en ese proceso tuve que pasar por una cirugía también. Wow. En ese proceso, yo viendo lo que Dios hacía milagros y tuve que pasar por una cirugía. Pero en esa cirugía yo sentía la mano del Señor. Cada proceso que nosotros vivimos, yo te puedo asegurar que en cada proceso vas a sentir al Espíritu Santo estando con vos. Y yo creo que esa palabra es la que llena mi corazón. Que cuando Él te dice, yo estoy contigo. Que aunque ninguna cucaracha quiere estar con vos, pero el Dios Todopoderoso está contigo. No y te es lo más dejaré, maravilloso. no te desampararé, Padre y Madre te dejarán, yo no te dejaré, tómate de mi mano. Y sí, ¿no? ¿Cuántas veces Dios nos habla y el pacto que hacemos nosotros, Dios siempre lo tiene presente? Wow, Él no sí. falla. Y eso queremos decirle. No falla Dios no falla. Si Él te prometió algo, lo va a cumplir. Pero acordate también que todo tiene su tiempo, que nada es fácil, que nada es gratuito, porque muchas veces vemos hombres, mujeres de Dios con una unción terrible, con una sabiduría impresionante. Sí. Pero mi Dios, ¿no? ¿Cómo han pasado su vida, ¿no? Amén. Porque a través de un hombre, a través de una mujer que ama a Dios, va a pasar cosas. Van a pasar no solo un desierto, muchos desiertos, Sí. en distintas formas, porque el enemigo te pide para zarandear. A ver, ¿sos de Dios? ¿No sos? Claro. ¿Cuánto aguantás? A ver, yo me lo imagino, ¿no? A Dios poniendo las fichitas en nosotros, Wow. sus hijos, y el enemigo diciendo, no, te la saco, te la saco, te la saco. Y queremos decirte eso. Queremos decirte que así como el pastor pasó por un montón de cosas, tal vez vos estás pasando también por situaciones muy difíciles, donde ya no querés saber más nada, Aleluya. donde ya no querés Bendito ni siquiera que te lo nombren a Dios, pero acordate que Dios no tiene la culpa, ¿sí?, de todo lo que está pasando. Él te está haciendo pasar por esas circunstancias, o está permitiendo porque te ama, porque Wow. te quiere. Porque lo primero que decimos es, Me abandonó Dios.
¿Por qué Dios? ¿Dónde estás, Dios? O ¿será bueno Dios? ¿Será malo Dios? Porque en estas circunstancias y en el mundo entero estamos viendo, ¿sí?, que se está poniendo en tela de juicio si es Dios real. Claro. Pero queremos decirte hoy que lo compruebes, que Dios siempre te va a dar la salida y que Dios existe sobre todo eso. Yo creo que esto es como la fiebre, ¿no? La fiebre a muchos los mata, pero la fiebre a unos le da el crecimiento. Fíjese, la misma fiebre, pero son dos resultados diferentes. Entonces yo creo que en cada proceso de nuestra vida, Dios nos va a dar el resultado que nosotros tenemos que... Hay gente que dice, pero ¿por qué partió mi ser querido? No es que porque estaba el COVID o estaba... No. Es porque llegó el tiempo de esa persona. Porque Dios lo ha designado así. Por eso todo está sujeto bajo la mano de Dios, y saber de que Dios está en el control es lo más maravilloso, que Él no te dará más carga que la que usted puede llevar. Y saber que en cada cosa Dios estará con nosotros. Y si hay una palabra profética que Dios un día te dio, también la escuchó el enemigo. Y cuando Dios te soltó esa palabra, como cuando Dios le dijo a Jesús, le dijo, tú eres mi hijo amado, de quien yo tengo complacencia. Después podemos ver que a Jesús fue guiado por el desierto, por el Espíritu al desierto, y podemos ver que Jesús estaba en ese desierto, y Satanás, ¿qué decía? Si tú eres hijo de Dios. No es que yo era, sino tú lo escuchaste de mi Padre, no lo escuchaste de mi boca. Entonces el enemigo viene siempre a querer contradecir lo que Dios un día te dijo. También no, yo creo que muchas veces es más fácil escuchar las derrotas, Claro. O echarle toda la culpa al enemigo, ¿no? Y decirle, sí, está bien, tenés razón, y empezar a flaquear en tu fe. Muchas veces es más fácil creer, tal vez, en una persona que ves, en una persona que te adivina el futuro, Claro. que realmente confiar en algo que lo podés sentir y podés vivir. Porque de la mano de Dios, pastor, creo que se puede vivir, y vos has pasado esas cosas terribles y sos un testimonio vivo. Dios, creo que Dios te tiene mucho más de lo que estás viviendo. Amén. Dios transforma y transforma para siempre. Amén. Y Dios lo que está buscando es esto: hombres que se la jueguen, mujeres que se la jueguen en este tiempo y en el que viene. Yo creo que son momentos duros, pero hay una palabra que dice, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mira una cosa, yo viendo milagros de arcos del pie, yo tengo a mi hijo que tiene el plano, el pie plano. Entonces uno se pone a pensar, yo he visto gente de que el Señor las operó en mis ojos, viendo el milagro, y yo me tuve que operar. Claro, Entonces, qué cosa, ¿no? Claro, y vos decís, ¿cómo puede ser? Pero la palabra dice, bástate con mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Para qué sucede eso? Para que nos demos cuenta que no es nuestro poder. Que si fuéramos nosotros, sanaríamos a nuestro hijo, sanaríamos a nuestro familiar, sanaríamos a lo que nosotros quisiéramos. Pero como no proviene de nosotros, sino que proviene de Él. Y qué maravilloso es saber que en cada proceso nosotros nos tenemos que bastar con su gracia. Bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Qué maravilloso es entender y saber que Dios quiere que le demos gracia a pesar de todas las cosas que podamos acontecer. Qué importante, ¿no? El no perder los hábitos. Amén. ¿Sí? Los hábitos, ¿cuáles son los hábitos? Levantarte, darle gracias a Dios, encomendar tu vida, encomendar tu trabajo, tu familia, tu ministerio, el pueblo que Dios por gracia te dio para administrar y para llevar a su salvación. Sí. Darle gracias cuando vas a almorzar, cuando vas a cenar. En darle todo momento. gracias en todo momento, como decís, pastor, en todo momento, por lo que ves y por lo que no ves. Wow.
Eso es porque maravilloso. eso es extenderse. Nosotros siempre decimos en nuestra oración, ¿no? Gracias Dios por la gente que no conozco. Yo bendigo a esa gente que no conozco, que va a llegar a tu pueblo, Amén. que va a conocer esa palabra, Aleluya. porque sabemos que tenemos que bendecir y Dios nos levantó para eso. Amén. Sí, ¿Sí? Y sé, pastor, que vos también estás no solamente en un crecimiento, sino en un crecimiento económico también. Amén. Contanos un poquito ahí. El pastor algo me estuvo comentando y me dijo, es impresionante lo que está haciendo. Y yo digo, bueno, estaría bueno saberlo y también difundirlo. Y cómo Dios también te da los caminos para la economía. Amén. Amén. Perdón. No La hay garganta, problema. Tranquilo, Igual tranquilo. es difícil estar en un programa así. Sí. Hay Tiembla la- mucha unción. Cuando uno empieza en el Evangelio, ¿no? Que empieza a agarrar el micrófono, que empieza, parece que quema, ¿no? Y empieza a temblarte las piernitas, los brazos, todo. Acá lo mismo. Acá se siente Acá la lo mismo, porque presencia de sabemos que hay Dios. miles de personas mirando, pero Sí. sabemos Claro. que Dios está en este lugar y está en ese lugar también. Y antes que sigamos, ¿no? Yo quería Sí. contarle lo mismo que sentiste vos, que te sentías morir. El diablo, cuando el diablo te hablaba, yo lo pasé hace 2 años. Un tipo sano, detestaba el hospital, detestaba todo. No quería saber nada, pasaba lejos del hospital. Salimos de una reunión de la iglesia y teníamos ese tiempo una trafi, iba manejando, de repente me quedé abrazado. Íbamos por Gaona y me quedé abrazado del volante. No hay más de los dolores. Y ahí empezaron, te vas a morir, mirá que tenés un nene chiquito, tenés tu hijo Claro. grande, ay, Dios santo. Y lo vencí en el nombre de Cristo. Porque hasta cuando estaba en la camilla, que me sacaron, que salían como churros de la fritadora, salían tapados hasta la cabeza, varios que murieron. Y me terminaron una operación de 45 minutos, duró 4 horas y media. ¿No? Dios me restauró todo mi estómago, todo, porque a la semana que yo tenía que comer papitas, todo estaba comiendo asado. Mirá vos. Así que fue tremendo. Esa fue una prueba Pero de fuego, ¿no? fue tremendo. Pero me recuerdo que mi hijo me fue a retirar para que me trasladaban a la sala y el diablo me decía, saludá a tu hijo y decirle que cuide a tu esposa, que cuide a tu hermano, a tu hijo más chico porque te vas a morir. Y el diablo decía, y yo decía, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo. Y los vencí en el Amén. nombre de Cristo. Fue tremendo, fue tremendo. Le pido perdón a la gente, pasa que esta semana forcé la voz bastante, pero me decías del tema del negocio, ¿no? Claro, Amén. claro. Cómo Dios empezó, ¿no? Porque vemos cómo Dios se glorifica, pero la mayoría de los pastores no viven de la iglesia como No. todos dicen o todos No, piensan. no. Creo que los ministros, ¿no? Que tienen esa responsabilidad, lo hacen por amor. Amén. Amén. Yo trabajaba en La Serenísima. El Señor me llama a tiempo completo, me llama para el servicio al Señor. Y cuando me llama a eso, Dios me bendice económicamente con un negocio que es virtual. Se llama Goarby, se llama este negocio. Y es un negocio donde la verdad que es una bendición de Dios, que me lo compartió un apóstol, el apóstol David Bersoni, también del Chaco. Y es una bendición este negocio porque es un negocio virtual, la cual en tu casa podés generar ingresos. Y la palabra dice algo, dice que Dios te da el poder de hacer las riquezas. El poder significa habilidad. Dios te da la habilidad para poder hacer las riquezas y no vivir de nadie, sino vivir de la gracia y la misericordia de Dios. Y realmente Dios te bendice, porque yo creo que esto viene con el combo, ¿no? Porque cuando Dios bendice, dice la Biblia, no añade tristeza. Y la palabra dice que te bendeciré y serás de bendición. Pero también te dice la palabra de que Dios te da medida buena, rebosante, apretada, remecida en tus regazos. Quiere decir que la bendición de Dios te va a explotar.
Va a ser un estallido de bendición para tu vida. No solamente va a bendecir tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, sino que económicamente también, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es un principio de que la iglesia se olvidó de ministrar, ¿no? Porque hay gente que dice, no es necesario ministrar de prosperidad. Yo lo veo muy necesario, porque hay mucha gente que tiene mucha necesidad. Hay mucha gente que hoy en día está comiendo de la basura, mucha gente que necesita conocer cómo prosperar. Entonces, en la palabra está escrito de cómo prosperar. Entonces nosotros tenemos que ministrar esto a la gente para que puedan también prosperar. En nuestro ministerio ha llegado personas que no tenían casa, no tenían nada. Y Dios, por su gracia y su amor, Dios le han regalado terreno, casa, lo ha bendecido de gran manera. Entonces, podemos saber de que Dios es un Dios proveedor, un Dios que bendice de gran manera. En nuestro caso, el Ministerio Central, vino un empresario y nos sembró el terreno. Entonces, Dios toca personas y Dios nos da la habilidad para hacer las riquezas también. El poder, dice la palabra del Señor. Porque tenemos a un Dios de multiforma. No solamente, mire, yo le pongo a esto a la gente para que entienda que un órgano nuevo en una persona, ¿cuánto vale? No tiene precio. No tiene precio. Entonces, para Dios no es nada ponerte en el cajero, ponerte 100.000 pesos, ponerte un dinero, tocar a alguien para bendecirte, o darte la habilidad a ti para que usted pueda generar ingresos pasivamente, tranquilamente, desde su hogar, desde su casa. Dios te da la habilidad para hacer las riquezas. Para Dios no es nada. Para Dios nada es imposible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Qué le dirías como cerrando, ¿no? De ¿qué Dios ha puesto en tu corazón, amado pastor, para que hoy puedas compartir con todos los que te están mirando? Yo lo que hoy quiero compartir con todos, que podamos realmente tener a la persona que lo hace todo posible, ¿no? Que esa es la persona del Espíritu Santo. Podemos ver que el Padre, cuando trabajó aquí haciendo la tierra, todo descansó. Podemos ver que Jesús, cuando vino aquí a la tierra a morir y resucitó y nos dio vida, Él se sentó a la diestra de Dios Padre. Pero hay una persona la cual hoy está activa. Esa es la persona del Espíritu Santo. Esta persona maravillosa que se me presentó en mi cuarto, yo quiero que usted la conozca. Esta persona maravillosa, la cual va a estar contigo y te va a ayudar. Si necesitas una sanidad, Él puede sanarte. Si necesitas un milagro financiero, Él es el mayor empresario, es la mayor persona que tiene oro y plata para darte. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Si tienes la presencia del Espíritu Santo, vas a obtener victoria en todas las cosas que usted quiera hacer. Por eso en este día quiero animarte a que tú puedas conocer a esta persona maravillosa, la cual dijo Jesús: yo no los dejaré huérfanos, enviaré un consolador. Y por eso yo le hablo a la gente que está sola, la gente que está triste, como yo un día estuve. No apareció ningún superhéroe, no apareció ningún superhéroe, entre comillas, como yo pensaba cuando era chico. Pero apareció el verdadero, que es el Espíritu Santo. Y yo quiero que hoy usted pueda abrir su corazón y decirle: Espíritu Santo, yo quiero conocerte como esa persona que tú eres. Él tiene boca y habla. Él tiene mano y te puede abrazar. Él tiene sus brazos para extenderte en este día. Por eso, mi mayor deseo, gente del otro lado, mi mayor deseo es que conozcan al Espíritu Santo. Podemos tener dones, podemos tener talentos, pero si no tenemos la persona del Espíritu Santo, su presencia, de nada sirve todo lo que podamos tener. La palabra del Señor dice que Moisés dijo: yo no quiero ver el fuego solamente, no quiero ver las señales, no quiero ver tan solo los milagros. Yo quiero que tu presencia vaya conmigo y me dé descanso. Y hay gente del otro lado que no tiene descanso, necesitan al Espíritu Santo, necesitan a Él que
que Él te dará el descanso que usted necesita. Si podemos conseguir en este día tener una amistad con el Espíritu Santo, vamos a tener éxito en toda nuestra vida. Así es, pastor. Gracias. Gracias, pastor. Nos sentimos honrados. Gracias por tu tiempo. Amén. Que Dios bendiga a tu familia. Amén. De acá le mandamos saludos a tu esposa, a tu Amén, familia sí. hermosa. Que Dios bendiga a la iglesia. Amén. Gracias por compartir con nosotros. Nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo miércoles, 21 horas. Gracias, pastora. Todo suyo. Despídase del... Un abrazo grande y como siempre te decimos, nuestro ministerio Caminos Abiertos te saluda con un enorme amor para todo el mundo. Chau, chau, nos estamos viendo. Bendiciones. Bendiciones.